¿Cómo se consigue que un grupo de personas o incluso de países con opiniones radicalmente distintas se pongan de acuerdo en algo tan crucial como el cambio climático? La respuesta podría no estar en la política, sino en las matemáticas. Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que nos ha llegado. Es un artículo de investigación de Comduria y su equipo que propone un marco matemático para que grupos que no se ponen de acuerdo en nada pues puedan llegar a un consenso. La misión que tenemos por delante es desgranar este modelo, entender qué demonios es un baricentro de Frechet y, sobre todo, si esta elegancia matemática tiene alguna posibilidad de funcionar en el barro de las negociaciones del mundo real, como las políticas medioambientales. Es un reto mayúsculo, porque el punto de partida que proponen es clave para entender todo lo demás. En decisiones globales, como los acuerdos climáticos, no hay un jefe mundial que pueda imponer una solución. Todo depende de que los participantes acepten voluntariamente el acuerdo. Y ahí empieza el problema. Claro. El ejemplo que ponen es muy bueno para visualizarlo. Imagina que varios países tienen que decidir cuánto dinero poner hoy para evitar una catástrofe climática en 50 años. Cada uno tendrá una idea completamente distinta. Uno dirá que 100, otro que 500, otro que con 20 es suficiente. ¿Y qué haces? Exacto. ¿Cómo encuentras una cifra que todos voluntariamente acepten como suya? No vale con hacer una media y ya está, porque entonces la mitad sentiría que pierde. Y el problema es aún más profundo, y esto es algo que el artículo llama incertidumbre del modelo. No es solo que discrepen en la cifra final. Ah. Es que, para llegar a esa cifra, cada país usa sus propias predicciones económicas, sus propios valores, sus propios miedos. Son como sistemas operativos mentales completamente distintos, lo que el documento define como heterogeneidad del grupo. O sea que el problema no es solo que no estén de acuerdo en la respuesta, ¿No? sino que ni siquiera están de acuerdo en cómo se formula la pregunta. Y aquí a mí me surge la primera gran duda, ¿sabes? A ver. Si las diferencias son tan de base, ¿puede un modelo matemático, por muy sofisticado que sea, arreglar esto? ¿O es solo una forma muy elegante de promediar peras con manzanas? De tratar como comparables visiones del mundo que son, en el fondo, irreconciliables. Esa es la pregunta del millón, y es precisamente el desafío que el artículo intenta abordar. Para ello proponen un cambio de perspectiva radical, y es aquí donde la cosa se pone interesante. Pareció el primer gran giro del guión. Parece que nos dicen, olvídense de ver las opiniones como números en una fila. Proponen verlas como puntos en un mapa. He entendido bien la idea de espacio métrico. Lo has entendido a la perfección. Ese es el gran salto conceptual. En lugar de una línea numérica, imagina un espacio multidimensional, un mapa, donde cada opinión, por compleja que sea, es un punto. Y lo más importante, si tienes un mapa, puedes medir distancias. Claro. Puedes calcular matemáticamente cómo de lejos está la opinión de Francia de la de Estados Unidos, o la de una empresa energética de la de un grupo ecologista. Vale, te sigo. Es un giro interesante pasar de los números a la geografía, por así decirlo. Pero, ¿qué ganamos realmente con eso? ¿De qué nos sirve saber la distancia entre dos posturas? Ganamos una herramienta nueva y muy potente. Una vez que tienes un mapa con puntos, puedes hacer una pregunta que antes no podías. ¿Dónde está el centro? Y aquí introducen el concepto clave de todo el estudio, el baricentro de Frechet. No es la media aritmética de toda la vida. Imagina ese grupo de personas dispersas por un campo. El baricentro es el único punto de encuentro que minimiza la distancia total que el grupo tiene que caminar. Es el punto que, en agregado, requiere el menor esfuerzo para todos. Entiendo la analogía, es potente. Es el punto matemáticamente más justo, si lo que se busca es minimizar el dolor colectivo del desplazamiento. Y por eso argumentan que es el candidato natural para ser el punto de consenso. Pero aquí mi escepticismo vuelve a asomar. ¿Ya? ¿Es realmente tan natural para los humanos? Una cosa es minimizar una distancia física y otra muy distinta es una distancia de opinión. Las negociaciones no son un problema de geometría, son un campo de batalla de egos, intereses y desconfianzas. Totalmente de acuerdo. Y el artículo lo intenta justificar con dos argumentos. Uno es el geométrico que acabamos de ver, el punto de menor desviación. Pero el otro es probabilístico, y es aquí donde el modelo se la juega de verdad. Asume que la probabilidad de que tú aceptes una propuesta disminuye suavemente a medida que esa propuesta se aleja de tu postura ideal. Momento, para. Que disminuye suavemente.
Eso me choca muchísimo con la realidad. En una negociación a veces estás a punto de firmar y un solo detalle, una palabra maldicha, lo dinamita todo. No hay una disminución suave, hay un precipicio. Pasas del 99% de aceptación al 0% en un segundo. El modelo ignora esa parte tan humana del todo o nada. La ignora. Y esa es sin duda una de sus mayores simplificaciones. El modelo asume un comportamiento racional y predecible, una curva continua donde la psicología humana a menudo tiene saltos bruscos. No tiene en cuenta la confianza ni las dinámicas de poder. Que alguien ceda no depende solo de la distancia a su idea, sino de quién se lo está pidiendo. Ni el rencor histórico, claro. Exacto. Es como diseñar un coche de carreras perfecto para un circuito que en realidad está lleno de baches, aceite y otros coches intentando echarte de la pista. Sin embargo, hay que reconocer que el modelo no se queda solo en proponer ese punto final estático. Intenta simular la carrera entera, ¿no? Efectivamente. Y esa es la segunda parte más innovadora. No se limitan a decir, calculen el baricentro y ese es el acuerdo. Proponen un proceso para llegar a él, algo que llaman enfoque de aprendizaje evolutivo. Es un modelo dinámico, que va paso a paso, como una negociación de verdad con sus distintas rondas. Se basa en dos fases que se repiten. Vale, la primera fase, si no me equivoco, es la de actualización local. La idea, corrígeme si me equivoco, es que la gente no vive en una burbuja. Hablamos con nuestros colegas, nos influencian nuestros aliados. El modelo simula esto haciendo que cada agente ajuste un poquito su opinión, no hacia el centro global, sino hacia el centro de su círculo más cercano, de sus vecinos, en una red. Exacto. Simula la formación de bloques o coaliciones. Tu opinión inicial se ve matizada por la de tu entorno inmediato. Y solo después de que todo el mundo ha hecho este pequeño ajuste local, llega la segunda fase, la propuesta global. Ah, vale. Un moderador central calcula el baricentro de Frechet, pero no de las opiniones originales, sino de estas nuevas opiniones ya contaminadas por la influencia social. Y entonces propone ese nuevo punto a todo el grupo. Y si no hay suficiente aceptación, se vuelve a empezar. Vuelta a la influencia local, vuelta a la propuesta global. Es como un baile, una oscilación entre lo que piensan mis amigos y lo que nos proponen a todos. Hasta que, en teoría, el sistema converge y todos acaban aceptando la propuesta. Suena muy elegante, la verdad. Pero, de nuevo, me asalta la misma duda. Esto dependerá de cómo programes a esos agentes, ¿no? Totalmente. Y aquí tocamos otro punto crítico. El modelo depende por completo de los parámetros con los que lo alimentes. Mencionan, por ejemplo, un parámetro de inercia, que básicamente es cómo de testarudo es alguien. O un parámetro de impaciencia, que mide las ganas que tiene el grupo de llegar a un acuerdo de una vez. Pero vamos a ver, ¿quién decide eso? ¿Cómo mides la testarudez de China en una escala del 1 al 10 en una negociación climática? ¿O la impaciencia de la Unión Europea? Son posturas políticas, no números en una hoja de cálculo. Me da la sensación de que el resultado del modelo puede ser una profecía autocumplida. Dime cómo crees que se comportan los actores y te daré el acuerdo al que llegarían si se comportaran exactamente así. Has dado en el clavo. De hecho, los propios gráficos del estudio lo demuestran. En la figura 1 se ve clarísimamente cómo el punto de consenso final cambia de forma drástica, dependiendo de si los agentes son pacientes o impacientes. El modelo es un espejo de sus propias premisas. No descubre una verdad oculta, sino que calcula la consecuencia lógica de los comportamientos que hemos asumido de antemano. El gran peligro es olvidar esto y tratar el resultado del modelo como una verdad objetiva. Vale, todo esto suena muy teórico. Me cuesta imaginar cómo se aplicaría en la práctica con algo tan enrevesado como la política climática. ¿El artículo nos da algún ejemplo real para aterrizar estas ideas? Sí, y es un ejemplo potentísimo y muy complejo. El cálculo de la tasa de descuento social para políticas climáticas. Es un concepto técnico, pero quédate con la idea principal. Esta tasa es básicamente un número que nos dice cuánto nos importa el futuro. O sea, ¿cuánto valoramos hoy el bienestar de nuestros nietos? Dicho de forma sencilla, sí. Una tasa alta significa que el futuro nos importa relativamente poco, así que no tiene sentido hacer grandes sacrificios económicos hoy. Una tasa baja significa que el bienestar futuro es casi tan importante como el nuestro y justifica inversiones masivas ahora para evitarles problemas. Como te puedes imaginar, es el corazón de todo el debate económico sobre el clima. Y aquí la opinión de cada uno no será un simple número, me imagino. Será algo mucho más complejo. Mucho más.
El estudio usa un modelo económico de un tal Gollier, donde la tasa de descuento no es un número, sino una curva entera, que evoluciona a lo largo del tiempo, y esa curva depende de lo que cada uno crea que va a ser el crecimiento económico en el futuro. Un momento, para que aquí me pierdo. ¿Me estás diciendo que la opinión de un país ya no es un número como el coste es 100, sino un gráfico entero, una curva completa que se extiende 100 años en el futuro? ¿Justo eso? Eso es muchísimo más complejo. ¿Cómo narices se promedia algo así? ¿No puedes sumar dos gráficos y dividirlos entre dos? Exactamente. Y por eso este ejemplo es perfecto para demostrar la potencia del baricentro de Fréchet. Cuando tu opinión es un objeto matemático tan complejo como una función, los métodos tradicionales no sirven para nada. Necesitas este concepto geométrico para encontrar un centro o un promedio que tenga sentido. En la figura 3 del artículo se ve perfectamente. Las opiniones iniciales de los agentes son un lío de curvas distintas, unas que suben, otras que bajan. Un caos. Vale, entiendo la magnitud del problema. Y supongo que la simulación que hacen demuestra que su método puede poner orden en ese caos. Eso es. La simulación que presentan es la prueba de concepto. Toman todas esas curvas diferentes de 90 agentes simulados y echan a andar el proceso iterativo. Influencia de los vecinos, propuesta del moderador y vuelta a empezar. Y el resultado, como se ve en la figura 2, es casi mágico. Describe lo que se ve, porque es bastante impactante. Son dos gráficos. En el de la izquierda se ve la distancia media de todos los agentes al consenso propuesto en cada paso. Al principio es un caos de líneas dispersas, pero a medida que avanzan las iteraciones, todas las líneas convergen espectacularmente hacia cero. En el gráfico de la derecha se ve la probabilidad de aceptación, empieza muy baja y, paso a paso, sube de forma casi perfecta hasta el 100%. El modelo en su universo simulado encuentra un camino matemático del desacuerdo absoluto al acuerdo total. Sí, el camino es claro, en la simulación. Pero volvemos a lo de antes. Me fijo en la figura 3, donde comparan los resultados finales bajo distintos supuestos. Y las curvas de consenso a las que llegan son visiblemente distintas, se asumen que los agentes son impacientes o si tienen creencias uniformes. O sea que el modelo converge, sí, pero converge a sitios distintos dependiendo de los parámetros de comportamiento que le metas. Precisamente. Y esa es la crítica fundamental que no podemos perder de vista. Si los negociadores son impacientes, el acuerdo se cerrará en una curva de descuento diferente, así son pacientes, aunque sus opiniones iniciales sobre la economía sean idénticas. El modelo no nos da la respuesta correcta, nos da la respuesta que es coherente con los rasgos de comportamiento que hemos decidido asignarle a los agentes. Es una herramienta de simulación potentísima, pero no es una bola de cristal que prediga la verdad. Vale, después de analizar todo esto, tengo la sensación de que es una herramienta increíblemente inteligente, pero a la vez peligrosamente abstracta. Si tuvieras que resumirlo, ¿nos quedamos con la genialidad matemática o con la duda sobre su aplicación real? Creo que nos quedamos con ambas cosas. Por un lado, hemos visto un marco matemático alucinante para pensar sobre el consenso. El cambio de chip de ver las opiniones como puntos en un mapa es brillante. Y el concepto del baricentro de Fréchet como un punto de encuentro justo, junto con ese proceso iterativo que simula la influencia social, es una forma muy sofisticada de modelar una negociación. En resumen, los conceptos clave a recordar serían: el espacio de opinión como un mapa del desacuerdo, el baricentro de Fréchet como el centro de ese mapa, y el proceso dinámico que combina la presión de grupo con propuestas globales. Exacto. Como herramienta para simular y entender las dinámicas de una negociación es fascinante. Te permite jugar a ser Dios. ¿Qué pasaría si este grupo fuera más impaciente? ¿Y si esta red de alianzas fuera distinta? Te muestra de forma cuantificable cómo esos factores pueden cambiar el resultado final. Ahora bien, su aplicación práctica directa es un desafío monumental. ¿Por qué? ¿Cuál es el último muro con el que se topa? Su mayor fortaleza es también su talón de Aquiles, la precisión matemática. El modelo te exige que traduzcas la complejidad del comportamiento humano, la testarudez, la confianza, la estrategia, la impaciencia, a números exactos, a parámetros. Y ese proceso de traducción es más un arte que una ciencia, y está cargado de subjetividad. Ahí es donde la elegancia del modelo choca con el desorden de la realidad. Y eso me lleva a un último pensamiento, algo que me ha estado rondando mientras hablábamos. Todo el artículo se centra en encontrar ese único punto de consenso, el baricentro. Pero, ¿y si lo más valioso de este modelo no fuera el destino, sino el mapa que dibuja para llegar a él? Es una idea muy potente, sigue por ahí.
Piénsalo. Si esta herramienta pudiera usarse no tanto para decirnos «el acuerdo es este», sino para visualizar de forma clara el paisaje del desacuerdo. Si pudiera mostrarnos un mapa en 3 dimensiones de todas las posturas, dónde se forman los grupos de opinión, cuáles son los verdaderos abismos que separan a unos bloques de otros. Quizás su mayor utilidad no sería forzar un consenso, sino ayudarnos a entender la verdadera estructura de nuestras divisiones. Sería pasar de una herramienta prescriptiva que te dice qué hacer a una herramienta diagnóstica que te dice lo que hay. Exacto. Quizá el objetivo final no debería ser solo encontrar el centro del mapa, sino tener por fin un mapa preciso y fiable de todo el territorio, porque entender la forma del desacuerdo es el primer paso indispensable para, algún día, poder superarlo. Una reflexión muy poderosa para terminar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.